Hola con todos y bienvenidos a tus clases de español y de italiano. Continuamos con esta secuencia de gramática comparada entre ambos idiomas. En la clase anterior hablamos un poco de lo che era la estructura della frase, ¿no? Entonces hablamos di genere, abbiamo parlato di numero, vimos cómo italiano y español organizzano la realtà attraverso delle categorie gramaticali. Pero hoy vamos a entrar en el verdadero corazón de la lengua, que son nada más y nada menos que i verbi. Y quiero che entendamos algo muy importante desde un inicio, perché il verbo non è semplicemente una parola, ¿no? Una parola che indica un'azione. El verbo es probablemente la struttura più importante di tutto quanto il linguaggio umano, perché i sostantivi, no, los sustantivos nominano, nombran el mundo, pero los verbos hacen que el mundo ocurra, que el mundo suceda, ¿no? Que le cose succedano. Sin verbos existirían simplemente oggetti statici, quindi case, persone, libros, árboles, pero gracias a los verbos es lógico que podemos decir, por ejemplo, la casa cae, la persona piensa, il libro ha cambiato una vita, el árbol crece y otros ejemplos. El verbo introduce movimiento, transformación, tempo y existencia. Una lengua sin verbo sería simplemente come pensare a una fotografia, no? Il verbo invece è quello che trasforma la fotografia in una pellicola, in un film. Y aquí aparece algo che logicamente diventa a un certo punto del discorso filosofico quando si ragiona sul linguaggio, perché gli esseri umani vivimos rodeados de cosas, no vivimos únicamente rodeados de cosas, sino que vivimos soprattutto rodeados de acontecimientos, ¿no? Di eventi, di cose che ci succedono. No percibimos únicamente la idea de un árbol, pero percibimos, por ejemplo, que el albero può crescere, el albero può cadere, el árbol se mueve con el viento, es decir, que nuestra experiencia en el aprender la realidad è soprattutto dinamica perché è collegata alla nostra vita nel succedersi del tempo. Y el verbo es precisamente el instrumento lingüístico que permite expresar esta dinámica. Es por esto que muchísimas culturas dieron, casi todas, importancia fundamental al verbo y en especial al verbo ser, al verbo essere. Porque decir es, cioè il dire è, ok, significa affermare existencia. E questo è un qualcosa di molto profondo, cioè il linguaggio che riesce a descrivere l'esistenza, ¿no? Y sobre esto, obviamente, muchísimos filósofos, sobre todo de nuestra tradición occidentale, griegos, durante siglos reflexionaron al respecto. ¿Qué significa ser? Cosa significa esistere? Cosa significa diventare? Quindi tutto quanto sempre ragionamenti legati e collegati per forza ai verbi, al movimento, al divenire, all'esistere, all'essere, ¿no? Y muchísima de esta filosofía se construyó alrededor de la idea de qué es el ser, ¿no? ¿Qué es el ser? Y a pesar de que parece algo, digámoslo así, muy simple, a lo quale siamo abituati da quando siamo piccoli, che studiamo, lo sentiamo, in realtà stiamo parlando che attraverso il linguaggio possiamo toccare punti come i misteri più grandi di quella che è la nostra esistenza. Eso nos dice algo muy importante, y es decir, que el verbo no solamente organiza la gramática, ma organizza l'idea umana della realtà, perché grazie al verbo possiamo distinguere ciò che è reale, ciò che è possibile, lo immaginario, lo ipotetico, ciò che desideriamo, quello que habíamos recordado, ¿no? Y esa es una de las características más fascinantes que tienen tanto el italiano quanto lo spagnolo, perché entrambe le lingue, ambos idiomas, poseen sistemas verbales extremadamente ricos que pueden expresar, possono esprimere matices distintos de la realidad. Ahora bien, lingüísticamente, ¿qué es un verbo? ¿No? Un verbo es una palabra che può esprimere, per esempio, un'azione, uno stato, un cambiamento, un processo o semplicemente l'esistenza, no? Quindi un'azione, facciamo un esempio, correre, correr, mangiare, comer. Un estado podría ser essere, podría ser stare, o un cambio, diventare o volver, ¿no?
existencia, esistere o existir. Los verbos no solamente expresan acciones, sino que también organizan el tiempo de estas acciones. Es decir, que gracias a los verbos podemos distinguere passato, presente, futuro e senza verbi non potremo raccontare assolutamente nessuna storia, non potremo dire quello che è successo, quello que está sucediendo, lo que imaginamos o lo que podría pasar, ¿no? Y es por eso que los sistemas verbales en italiano y en español son muy complejos y muy ricos, porque ambas lenguas, como los decimos ya en todos los módulos, derivan del latín y este es un idioma que desarrolló uno dei sistemi verbali più sofisticati di tutta quanta la storia umana. Ahora bien, quiero que entendamos algo importante porque en italiano y en español de un solo verbo, es decir, de una sola palabra de nuestro discurso, possiamo ricavare moltísima informazione, podemos obtener muchísima información. Por ejemplo, hablemos del verbo mangio, ¿ok? Mangio o como. En una sola palabra sabemos con exactitud chi parla, cuándo sucede questa azione y cómo se percibe la acción. Y esto es impresionante porque nuestro lenguaje, el italiano y el español, ci ha permesso di includere all'interno del verbo tutte quante queste informazioni, no? Facciamo un piccolo paragone con l'inglese, no? Prendiamo l'italiano in questo caso. L'italiano mangio, mangi, mangia o mangiamo. In inglese diventa tutto eat, eat, eats, máximo y nuevamente eat, ¿no? Es decir, que el inglés simplificó muchísimo el sistema verbal. Esto no quiere decir que sea bueno, no quiere decir que sea malo, pero considero que los matices lingüísticos del castellano y del italiano, del spagnolo e dell'italiano, sono leggermente più sofisticate. Per questo che in inglese si necessita obbligatoriamente del pronombre. No puedes decir simplemente eat, tienes que decir I eat o you eat. En cambio, en italiano y en español, muchas veces esto no hace falta porque el verbo en sí mismo ya contiene la persona. En otros idiomas, lógicamente, el sistema es aún más distinto. Por ejemplo, me había estudiado antes de esta clase el ejemplo del chino, ¿sí? Y los verbos en chino prácticamente descubrí que casi no se conjugan. Me corregirá alguien que sepa chino si es que me estoy equivocando, ¿no? Muchas veces el tiempo del verbo en chino no quiere decir que el chino no puede expresar el tiempo verbal, pero se entiende sobre todo de el contexto, ¿no? Sería como decir un ejemplo, yo ayer comer, ¿no? Yo ayer comer en lugar de yo comí, ¿no? Y esto ya puede expresar de alguna manera u otra el passato, cioè vuol dire si ricorrono delle perifrasi per poter dare il contesto che nelle nostre lingue invece è già compreso tutto quanto in una sola parola. Y esto demuestra que las lenguas, obviamente humanas, pueden organizar el tiempo de maneras completamente distintas, sirviéndose por, como decía en este caso en el chino, por perífrasis o contexto, ¿no? Ahora, vamos a llegar a la parte un poquito más técnica de los verbos. Io soy siempre contrario, sono la prima persona que dice que es sbagliato sbattere in faccia, o sea, decir, poner en la cara a nuestros estudiantes una lista de verbos para aprenderse de memoria, porque creo que crea un rechazo prácticamente inmediato, ¿no? Es decir, el ponerte a aprender de memoria cientos y cientos de verbos y sobre todo en dos idiomas tan complejos se vuelve una acción imposible. Pero sí es importante que técnicamente conozcamos ciertas cosas, ¿sí? Y luego al final, como deber, les voy a mandar ciertas tablas pequeñas, reducidas, en tal forma de que puedan tener una introducción general a cómo crear mecanismos de patrones para el aprendizaje de i verbi, ¿ok? Adesso, il verbo ha tantissime dimensioni contemporaneamente, questo è importantissimo da capire. La prima dimensione è quella che viene definita la dimensione personal, ¿ok? Digamos, es la dimensión de la persona, porque la persona indica quién realiza la acción, ¿no? En el caso del español, yo, tú, él, ella, etc. En italiano, io, tu, lui, etc. El verbo cambia según la persona, ¿no? Por ejemplo, io parlo, tu parli, lui parla, yo hablo, tú hablas, él habla, ¿no? La segunda dimensión del verbo importante es el número, es decir, nos permite distinguir si es que es singular o si es que es plural, ¿no? Y mangio o mangiamo, es decir, como o comemos, ¿no?
Il verbo in questo caso tiene che adattarsi alla quantità di persone che realizzano l'azione. Per noi queste cose sono intuitive perché ovviamente ce le abbiamo nelle nostre lingue madri, quindi sin da quando siamo bambini siamo abituati a intuire, a capire perfettamente queste dinamiche. Ma al momento in cui studi la grammatica inizi a renderti conto di queste particolarità che esistono nella tua lingua y que existen también en el idioma que en este caso están estudiando en manera opuesta aquí en español que en italiano. La tercera dimensión es la dimensión del tiempo. Y aquí entramos en un tema que es bastante humano, porque los verbos existen obviamente para poder organizar nuestra experiencia del tiempo, nuestra experiencia humana del tiempo. Es decir, se habla del presente, se habla del pasado, se puede hablar del futuro, ¿no? Pero las lenguas romances, digamos que no se limitan únicamente a distinguir quello che è il prima, quello che è el adesso, el ahora, y quello que es el dopo, el después, porque van mucho más allá. Es decir, no es lo mismo, pongamos un ejemplo, no es lo mismo decir comí, ¿ok? Yo comí que yo comía, ¿ok? No es lo mismo decir ho mangiato que mangiavo. Digamos que las lenguas romances distinguen en manera muy, muy precisa una acción terminada, una acción habitual, un'azione che può essere continua, un'azione ripetuta e anche un'azione ipotetica. E questo è un qualcosa di molto bello e molto affascinante, ¿no? Y ahora vamos a ver otra dimensión fundamental que es la de el modo verbal, ¿ok? Aquí me voy a detener un poco porque los modos verbales son probablemente una delle strutture, chiamiamole così, più filosofiche di tutta quanta la grammatica, no? Perché il tempo risponde a una domanda, quando è successo qualcosa, quando sucedió algo, ¿no? Pero el modo responde a otra pregunta, es decir, ¿cómo considera la mente humana esa acción? ¿Ok? Por ejemplo, il modo podría ser come considera la mente umana questa azione, se la considera come real, come possibile, come desiderata, come ipotetica, come un ordine o semplicemente come una imaginación. Es decir, el modo verbal no descrive unicamente il mondo, però descrive la relazione, cioè il rapporto psicologico e mentale che in quel momento quell'azione per noi ha un collegamento, tiene una conexión con el mundo. Entonces, para ver los modos, vamos a empezar por el clásico, que es el indicativo, ¿no? El indicativo es el modo de la realidad, podríamos llamarla así, afirmada. Es decir, lo usamos cuando el hablante presenta un qualcosa come reale, come concreto, come sicuro, come objetivo, ¿no? Ejemplos, mangio una mela, como una manzana, domani parto, mañana salgo. En questo momento piove, en este instante llueve, ¿no? Aquí prácticamente en estas afirmaciones no existe la duda, es decir, la acción se presenta como un facto, como un hecho real. Por eso el indicativo es, llamémoslo así, el modo principal que se utiliza en la narración, en la descripción, en la información y en los hechos. Otro modo es el subjuntivo, ¿no? Hablamos de indicativo, subjuntivo o en italiano el conjuntivo, es decir, ambos idiomas tienen estos dos modos verbales, ¿no? Y aquí entramos a una dimensión un poquito distinta y un poquito más confusa para muchos cuando aprenden el otro idioma. Porque el subjuntivo no es el modo de la realidad objetiva, no? Es il modo della realtà soggettiva, perché quello che esprime il congiuntivo e il subjuntivo è la duda, il dubbio, el deseo, el desiderio, la posibilidad, la emoción, una hipótesis o la incertidumbre, ¿no? Ad esempio, spero che venga, ¿no? Un desiderio, spero che venga. Penso che sia vero, creo che esto sea verdad. Voglio que tú studi, quiero que estudies, es decir, la acción
no se presenta como segura. Existe prácticamente solo dentro de la mente, del deseo, de la hipótesis o de la emoción, ¿no? Y aquí hay una diferencia fundamental, ¿no?, entre indicativo y subjuntivo, porque el indicativo, como dijimos antes, es questo succede, esto ocurre. El subjuntivo, en cambio, es esto podría ocurrir, questo desidero che succeda o immagino che succeda. Por eso el subjuntivo es difícil para muchas personas e qua devo dire che nella mia esperienza personale, proprio personale completamente, l'uso del congiuntivo è più difficile, popolarmente detto, in italiano, nel senso che il parlante italiano medio, el italiano hablante medio, tiende a tener dificultad en el uso del subjuntivo, que esta es una dificultad que en cambio, repito, en mi caso personal, nunca la he visto presente en el español, ¿no? Hay este tipo de características ya de culturales o lingüísticas che, ojo, non nessuna prova, studio scientifico che dimostri quello che sto dicendo. Nella mia esperienza personale ho notato questo. Diciamo que italiano y español conservan sistemas de subjuntivo extremadamente ricos. Por ejemplo, en el inglés el subjuntivo es mucho más reducido, ¿no? Por eso considero yo que italiano y español pueden expresar matices, llamémoslos psicológicos, psicologici, molto più preziosi. Un altro modo è quello del condizionale, y aquí muchísima gente se confunde, y yo también, con el subjuntivo, el conjuntivo, porque ambos hablan de cosas non completamente reali, no? Ma non sono la stessa cosa, perché il subjuntivo, perdón, el conjuntivo o subjuntivo expresan posibilidad mental, expresan deseo, expresan duda, soggettività, ¿no? Mientras que el condicional expresa, en cambio, una consecuencia hipotética, ¿no? Una situación imaginada, una possibilità dipendente a una condizione, cioè deve esserci l'elemento della condizione perché questa ipotesi si realizzi, no? Per esempio, si tuviera dinero viajaría Italia, no? Se avessi dei soldi viaggerei in Ecuador, vi faccio l'esempio al contrario, ¿no? Y aquí el tuviera, ¿sí? El viajaría son dos cosas distintas, porque el tuviera es subjuntivo, el viajaría es condicional. ¿Por qué? Porque el subjuntivo crea la condizione immaginaria, ¿ok? Y el condicional expresa lo que ocurriría dentro de esa realidad hipotética. Se non è chiaro, riguardatelo 100 volte perché comprenderlo questo è proprio un game changer nell'imparare l'altra lingua, ¿ok? Entonces podemos decir que el subjuntivo abre de una manera u otra, el congiuntivo apre dei mondi possibili, mentre che invece il condizional describe lo que sucede dentro de estos mundos posibles. Vi rendete conto la complessità di queste lingue? O più che altro la capacità, la capacidad comunicativa que tienen estos dos idiomas. Pasamos ahora a otro modo que es el imperativo. Este es mucho más fácil de comprender en ambos idiomas, porque el imperativo es el modo de la, llamémoslo así, influencia, ¿no? No describe mínimamente la realidad, non la descrive la realtà, ma tenta modificarla. Quindi si utilizza per dare degli ordini, per dare delle istruzioni, per hacer invitaciones o, por ejemplo, para dar consejos, ¿no? Ejemplo, mangia, come, ven acá, escucha, ascolta. Cuando usamos el imperativo, estamos intentando influenciar el comportamiento de otra persona. Y creo que este sea bastante claro. Las órdenes las aprendemos desde que somos pequeños, le impariamo da quando siamo piccoli, è difficile confonderli con altri modi, ok? Ora, dobbiamo entrare adesso in un qualcosa di importante, y es en las llamadas formas no personales. Para explicar qué significa, primero de todo, no personal, debemos decir que los verbos normalmente, ¿no?, di solito indicano, come abbiamo visto all'inizio, una persona, un numero y un tiempo, ¿no?
Parlo, sabemos quién habla, mangio, sabemos cuántas personas comen en este caso y así. Però las formas no personales de los verbos non indicano direttamente una persona specifica, sono forme ancora più astratte del verbo, por eso muchas veces funzionano quasi come se fossero dei nomi, degli aggettivi o adverbios che vedremo nelle lezioni successive, ¿no? Las principales formas no personales son l'infinitivo o infinito, el gerundio o gerundio o el participio o participio. Y esto existe en muchísimas lenguas del mundo, no es una cosa única del español y del italiano, aunque cada idioma lo desarrolla en manera distinta, ¿no? El primero de esas formas es el infinito, ¿no? El infinito creo che sia la forma más astratta e chiamiamola così pura del verbo, ¿no? Perché non indica persona, non indica tempo, non indica numero, semplicemente exprime, expresa la idea general de la acción, es como el nombre de la acción, quindi mangiare, comer, dormir, dormire, mi vengono sempre in mente mangiare, vuol dire che ho probabilmente fame. El infinito o infinitivo funciona asimismo casi como nombre de la acción, ¿no? Entonces, es fácil decir comer es importante, mangiare è importante, no? Quindi il mangiare funziona, come dicevo prima, praticamente come se fosse un sostantivo. Creo que esto quedó bastante claro, ¿no? El inglés, digamos que también existe to eat, existe to sleep, pero el inglés para poder crear esta forma agrega el to, ¿ok? Mientras que el italiano y el español, esta necesidad de agregar otra palabra, llamémosla externa al verbo, no se utiliza. Otra forma verbal importante es el gerundio, ¿ok? El gerundio, en cambio, expresa una acción en desarrollo, un'azione in sviluppo, in movimento continuo, un processo, no? Quindi comiendo, di nuovo, mangiando, ok? Sto mangiando, estoy comiendo, ok? Il ragazzo corre ridendo, ok? El chico corre riendo, ¿no? Y aquí hay una diferencia importante porque italiano y español utilizan muchísimo el gerundio, ¿ok? En inglés, y hago esta comparación con el inglés, en el sentido que muchas veces nosotros, y esta es una dificultad que la tuve aprendiendo distintos idiomas, non nos damos conta delle differenze, non ci rendiamo conto di queste differenze. Quindi in questa piccola lezione volevo introdurre quantomeno delle nozioni piccole di inglese per metterlo in confronto con italiano e spagnolo. Quindi anche in inglese esistono queste forme, sarebbe eating, sarebbe running, pero en otras lenguas, por ejemplo, y antes también que en el alemán, esta estructura es mucho menos importante. Se qualcuno di voi parla tedesco, per favore lo scriva e mi corregga se mi sbaglio, perché io il tedesco non lo parlo. Otra forma es el participio, ¿ok? El participio es probablemente la forma no personal, ¿ok? Più, non so se definirla ibrida di tutti, perché si trova proprio tra il verbo e l'aggettivo. Esempi, sempre col mangiare, mangiato, comido, ok? E ho mangiato, e comido, quindi il participio in qualche modo serve per creare dei tempi che vengono definiti come composti, ¿no? Quindi ha una funzione prácticamente di aggettivo, ¿ok? Ahora, después de esta explicación, vamos a pasar a hablar de la organizzazione generale de los verbos. Diciamo che prima si è creata una piccola struttura di come sono, diciamo così, arquitectados estos verbos en sus formas, etcétera, que los voy a poner también como esquema en el deber para que, no en el deber, sino en la hoja del modulo, che così lo leggete, lo controllate, però bisogna capire un attimino come si organizzano poi questi verbi, ¿no? Entonces, italiano y español clasifican la mayoría de sus verbos
in tre grandi gruppi. Anche qui c'è la coincidenza, diciamo così, ¿no? Y es una similitud impresionante en la cual es prácticamente hablar nuevamente de la stessa lingua. Hablamos de lo que son las conjugaciones. Entonces, en italiano abbiamo per esempio la prima coniugazione che è in are, cioè vuol dire tutti i verbi che nell'infinito terminano in are. Per esempio, parlare, mangiare, lavorare, are, ok? La seconda conjugazione è in ere, vedere, leggere, prendere, ok? E la terza conjugazione è in ire, quindi dormire, partir, sentir. En español es prácticamente lo mismo. La primera conjugación en ar, hablar, trabajar, cantar. La segunda conjugación en comer, leer, correr. Y la tercera conjugación en ir, vivir, escribir y partir. ¿Ok? Italiano y español no solo comparten palabras similares, sino che comparten literalmente l'architettura dei suoi verbi, perché entrambe le hanno ereditate queste coniugazioni, diciamo, direttamente dal latino, no? Storicamente le coniugazioni esistono perché diciamo che le lingue indoeuropee hanno sviluppato dei sistemi molto complessi per poter incorporare dentro del verbo enormi quantità di informazioni, cioè proprio questa è una caratteristica intrinseca di queste lingue e in lugar di añadir, cioè al posto di aggiungere delle parole separate come lo fa l'inglese moderno, che integrano, diciamo così, dei contesti per capire di più queste informazioni. ¿Ok? Ed è per questo che le terminaciones, las terminaciones de los verbos son importantes para poder crear estas categorías de conjugaciones de verbos. Ahora vamos a ver qué significa conjugar un verbo. Conjugar significa modificare il verbo per poter esprimere persona, numero, tempo e modo, ¿no? Quindi, ad esempio, hablar, ok, all'infinito se va a conjugar como yo hablo, tú hablas, o per esempio hablaré, hablaría, ok, parlare, parlo, parli, parlerò, parlerei. Es decir, la raíz de la palabra rimane, resta, permanece la misma, pero la terminación cambia, ¿no? En los tiempos verbales, que es un argumento importante y difícil para comprender los verbos porque es donde la mayor parte de los estudiantes empiezan a tener temor, porque ambos idiomas tienen sistemas, si bien temporales muy similares, son también muy complejos, ¿ok? Entonces, esta es una ventaja enorme para poder aprender italiano y español y de hecho es la prima difficoltà che trova un americano, un inglese, un tedesco quando impara italiano o spagnolo, cioè proprio la difficoltà di capire i tempi verbali. Quindi iniziamo col presente, in italiano il presente indicativo, ¿no? En español se llama también igual el presente del indicativo. La función del presente del indicativo es demostrar una acción actual, hablar de hábitos, de routine, de verità generali o, sí, estos ejemplos de aquí. Entonces tenemos del presente. Luego tenemos del pasado, ¿no? Y esta es una de las delle ricchezze più grandi delle lingue romanze, perché non esiste, tanto per complicarci le cose, unicamente una tipología di pasado. No existe una tipología de pasado, existen diferentes maneras de vivir y de percibir y de expresar ese pasado, porque existe un passato prossimo, che può essere un pretérito perfetto in spagnolo, può essere un'azione finita collegata al presente, come per esempio ho mangiato, he comido. Esiste un passato remoto o pretérito indefinido, donde la acción está completamente terminada y, digamos, separada del presente, ¿no? Quindi mangiai, comí, ¿ok? Esiste anche un imperfecto o es un pretérito imperfecto en español, donde la acción habitual, digamos así, es de una manera u otra continua, no? Quindi mangiavo, comia, poi esiste anche un trapassato prossimo o un pluscuamperfecto. Questo è difficilissimo per l'italiano, in spagnolo
tra passato próximo, in italiano, en español se llama pasado pluscuamperfecto, que habla de una acción anterior a otra acción passata, cioè quindi un'azione che è avvenuta prima di un'azione passata, ok? Avevo mangiato, había comido, ok? Esos son los tipos de pasados que los voy a poner en el esquema porque dovete imparare a memoria, non c'è niente da fare. Quantomeno la parte schematica non dico tutti i verbi a memoria. Ahora pasamos a otro tiempo que es el futuro, ¿no? Existen también aquí distintas tipologías de futuro, quindi il futuro semplice, ¿ok? O en español futuro simple, come mangerò, como comeré, que como función habla de acciones futuras, puede hablar también de hipótesis, puede hablar también de probabilidad. Y existe il futuro anteriore, en español futuro perfecto, quindi avrò finito, habré terminado, es decir, una acción futura ya completada respecto a otro momento futuro. Un'azione futura già compiuta in rapporto ad un altro momento futuro. Mi farete tantissime domande sui verbi, lo so già, fate bene a farmele. Todas las preguntas que tengan sobre los verbos, prefiero que las resolvamos de manera individual con cada uno porque va a depender mucho del nivel lingüístico personal en su proprio idioma de cada uno de ustedes. ¿Ok? Entonces hay chi utilizza questi tempi, chi non li utilizza nella comunicazione e lì faremo un lavoro uno ad uno in sostanza. Ahora, quiero que lleguemos a una distinción importante en ambos idiomas, que son i verbi regolari y los verbos irregulares, ok? Es decir, que los verbos regulares sono quelli che seguono così patrones, dei pattern previsibili, mientras que los irregulares cambian, digamos así, históricamente sus formas, ¿no? Los verbos más usados, y esto es una cosa súper interesante, es decir, los verbos que más se utilizan en la cotidianidad, que más se utilizan en la vida diaria, suelen ser los más irregolares, ok? Cioè, succede che i verbi più utilizzati sono quelli di solito irregolari. Perché? Perché sono stati utilizzati durante secoli e hanno sofferto delle trasformazioni fonetiche molto più importanti. Noi sappiamo che la lingua, sabemos que el idioma mientras más se usa, más se modifica, menos se usa, menos se modifica. Es decir, una parola che si utilizza di più tende sempre a modificarsi, quindi questo dà origine principalmente a quelli che sono i verbi irregolari, ok? In generale posso dire que en esta clase hemos intentado comprender, por así decir, este sistema. Las listas, digamos, completas de irregularidades, de excepciones, las voy a dejar como material complementario. Quisiera que lo revisen, obviamente hay cosas que sí las van a tener que aprender de memoria y todo eso voy a tratar de ponerlo en un solo esquema, ¿no? Porque también memorizar simplemente la irregolarità senza comprendere tutto quello che ci siamo detti non ha minimamente senso. Okay? La cosa importante di oggi era entender la lógica profunda de lo que es, lo que son ambos, quello che sono ambedue sistemi verbali. Ok? E credo che con questo posso concludere, questa volta il lavoro ve lo lascio più a voi che non a me, quindi quello di studiarvi gli schemi che vi darò, e vorrei concludere semplicemente dicendo che i sostantivi nombran el mundo, pero son realmente los verbos los que hacen que este mundo en la comunicación humana se muevan, ¿no? Entonces lo repito, gracias a los verbos podemos recordar el pasado, podemos descrivere il presente, possiamo immaginare il futuro, possiamo esprimere un desiderio, possiamo crear hipótesis, podemos dar órdenes, podemos hablar de cosas reales e possiamo parlare anche di cose immaginarie, per quello che capire i verbi non significa unicamente, diciamo così, imparare la grammatica, ma significa entender cómo una lengua transforma la realidad en tiempo, cómo la transforma en movimiento y cómo la transforma en vida. Seguimos adelante así con esta metodología de módulos, prácticamente hasta el módulo 20, con el cual habremos concluido la parte gramatical y luego retomamos nuevamente con las lecciones a través de un aprendizaje natural del idioma. Vi saluto a tutti, ciao, me despido con todos, que tengan un buen día.